Dos jefes y dos ejércitos, Jesucristo y Satanás, enfrentados en una guerra feroz y sin cuartel. Un ejército y otro no se toman un día de tregua, y los dos bandos se disputan el terreno palmo a palmo. Pero, eso sí, sabemos desde ahora que la última victoria, la definitiva, será para Jesucristo, que habrá derrotado a Satanás para siempre, al que arrojará con los suyos en un fuego eterno. Dos Banderas, Canal Católico, les invita a realizar la meditación sobre las dos banderas de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, con don Héctor Lázaro Romero, presbítero. Queridos amigos, desde que he empezado a hacer estos videos con María Alejandra, siempre he tenido, y creo que los dos siempre hemos querido, en algún momento referirnos al nombre de este canal, ¿no?, en el que estamos. Y en consecuencia de hacer una meditación, ¿por qué no, no? De explicar en qué consiste esto de las dos banderas, para los que no sepan, ¿no?, que forma parte de las meditaciones de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Sin perjuicio de que en otras oportunidades, si Dios quiere, vamos a volver a referirnos, tengo idea de volver a referirnos a los ejercicios de San Ignacio y volver sobre los temas propuestos por los ejercicios de San Ignacio para ofrecer a los fieles, ¿por qué no hacer una de las meditaciones de que están dentro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, para que la hagan así ellos en sus casas, ¿no? Sin perjuicio de que lo mejor sea seguir un retiro más organizado, pero pueden hacer con provecho las meditaciones que están en ese libro de los ejercicios, ¿no? Entonces voy a básicamente hablar de lo que hablo cuando predicamos los ejercicios espirituales a los fieles, en particular sobre esta meditación de las dos banderas, contenida, como digo, en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Ustedes saben que los ejercicios espirituales de San Ignacio están divididos en 4 semanas. Están pensados para que eso dure un mes. El padre Vallet, un sacerdote español de Barcelona, si no me equivoco, él pues tuvo la idea, tuvo el carisma, si ustedes quieren, de compilar estos ejercicios en una semana, ¿no? Y es un poco la tradición que sigue incluso la propia Fraternidad San Pío X, a través del padre Barriel, en el caso de la Fraternidad San Pío X, y hay otro sacerdote en Francia que se llamaba Vanson también, que estaba ligado, y el padre Barbará, que estaban ligados a los cooperadores parroquiales de Cristo Rey. Pues bien, entonces en la segunda semana de los ejercicios espirituales está esta meditación de las dos banderas. En la primera semana de ejercicios espirituales, lo que se hace es lo equivalente a lo que se llamaría la vida purgativa. Es decir, en la vida espiritual, el pasaje desde el pecado mortal a la vida de la gracia. Eso es lo que intenta hacer San Ignacio, digamos, sacar a las almas del pecado mortal, llevarlas a la vida de la gracia, y después, en las subsiguientes semanas de ejercicios, pues va perfeccionando a las almas, ¿no? Y esta segunda semana ya es en ese camino de irlas perfeccionando. Entonces, un poco la idea de San Ignacio es presentar, dice, bueno, las personas ya dejaron el pecado mortal, bueno, pero no es suficiente dejar el pecado mortal. ¿Para qué voy a dejar el pecado mortal? Eso tiene que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si yo dejo el pecado mortal, es para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro guía, es nuestro caudillo. De modo tal que San Agustín dice en su libro La ciudad de Dios,
de Civitate Dei, un texto muy famoso. Dos amores fundaron dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo fundó la ciudad de Dios. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios fundó la ciudad del diablo. Y con esta meditación consiste precisamente en meditar sobre eso. Esta meditación es un poco el comienzo del trabajo sobre el alma para perfeccionarla, para santificarla más y más. Es un trabajo de transformación para imitar a nuestro Señor y para pensar, para prever las transformaciones que la imitación de nuestro Señor Jesucristo nos exige. Pero para comprender, pero primero hay que comprender bien esta meditación. Esta meditación, cuando uno dice las dos banderas, puede uno creer que se trata de elegir, de que elijamos entre una y otra bandera. No, en realidad no se trata de eso. ¿Por qué? Porque el trabajo de elegir entre una y otra bandera en los ejercicios espirituales ya se hizo en la primera semana, cuando se dejó el pecado mortal. Ahora se trata de otra cosa. Ahora se trata de otra cosa y vamos a ir viendo de qué se trata realmente. Esto de las dos banderas puede un poco sorprender. ¿Por qué dos banderas? Para esto hay que recordar quién es el autor de los ejercicios espirituales. O sea, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, que es, antes de su conversión, es un militar, es un soldado. Entonces hay que recordar que San Ignacio estaba combatiendo en Pamplona contra los franceses, el capitán Íñigo de Loyola, cuando una bala de cañón le cayó en la pierna y prácticamente le destrozó la pierna. Entonces fue llevado por sus hombres a una convalecencia, imaginemos probablemente en un castillo, donde la lectura de las vidas de los santos lo transformó. Pero San Ignacio, si bien se convirtió, digamos, guardó siempre en su corazón esta mentalidad y este espíritu militar. Y eso se ve bien en estos ejercicios. Y vamos a ver exactamente en esta meditación, que por eso se llama de las dos banderas, que se trata de las dos banderas de los dos estandartes de dos ejércitos. Se trata entonces de comprender bien el espíritu de Cristo. Y para eso, en estas segundas semanas, San Ignacio utiliza una técnica que se llama de contemplación. En la primera semana se hizo lo que se llamaría la meditación. La meditación, no tengo el tiempo de explicarlo aquí, lo hice en otro video con usted, más en profundidad, pues la meditación se trata de algo más intelectual, ¿no? Precisamente, valga la redundancia, de la meditación o de volver sobre una verdad de forma intelectual, con mi razonamiento. Pero aquí, cuando se trata de la contemplación, lo que se trata es de ver con los ojos del alma una escena, para intentar sacar un provecho de eso, ¿no? Entonces, se trata entonces de contemplar esta escena para entender mejor el espíritu de nuestro Señor. Y el método de la contemplación entonces es, según San Ignacio, personas, palabras, acciones. Como dije en el otro video, pues voy a ver con los ojos del alma a las personas, voy a ver qué es lo que hacen, las acciones, voy a intentar escuchar qué es lo que dicen, como si estuviera viendo casi una película. De eso se trata una contemplación. Y al final de esta contemplación, según el texto de San Ignacio, hay un discurso programa, se llama. Un discurso programa de nuestro Señor y del opositor a nuestro Señor.
Pero para mejor comprender ese espíritu de Cristo, San Ignacio nos hace meditar primero el espíritu opuesto. O sea que San Ignacio en esta contemplación comienza describiendo la otra bandera, no la de nuestro Señor. ¿Mm? Para tratar de comprender mejor el espíritu opuesto, el espíritu contrario del enemigo de nuestro Señor y enemigo de nuestras almas, Satanás. Y se trata de hacerlo con el mismo método: personas, palabras, acciones. Y así veremos mejor la oposición irreductible que existe entre el espíritu del mundo, cuyo jefe es Satanás, el príncipe de este mundo, como lo llama nuestro Señor, y el espíritu de nuestro Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces vamos a contemplar estas dos banderas. El padre Julio Membiel, argentino, recordar que no solamente de Bergoglio es argentino, ¿no? Hubieron antes de él otros argentinos eclesiásticos importantes. Pues el padre Julio Membiel decía: cuando el mundo deja de ser cristiano, se judaiza. Y entonces vamos a contemplar estos dos campos opuestos. Por un lado, la Iglesia católica, es decir, la Iglesia universal, y el otro campo, que es el del gobierno mundial del diablo. Esta meditación, entonces, ustedes pueden leerla perfectamente en el librito de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero recordar que esto no es para leer, sino para hacer, para practicar. Veamos entonces rápidamente la primera parte, o sea, el campo, el estandarte del diablo, del demonio. El demonio, así como también nuestro Señor, nos invita, nos llama. Nos llama a ponernos bajo su bandera. Por eso se llama de las dos banderas, ¿no? Dentro de la estructura de una contemplación o de una meditación, si ustedes recuerdan aquel video que hicimos sobre eso, pues está algo llamado la composición de lugar. En esa composición de lugar, San Ignacio nos pide ver un gran campo. Ese campo se llama Babilonia. Babilonia, que viene de Babel, que significa, como la torre de Babel, la confusión. ¿Recuerda la confusión de las lenguas que sucedió en la torre de Babel? Entonces ese es el campo, Babilonia. Babilonia, además, fue el lugar de cautiverio de los judíos. Entonces está asociado a digamos, a algo negativo, evidentemente, ¿no? Es el lugar de la confusión. La confusión. Es el lugar de los crímenes. Allí Satanás, dice San Ignacio, es el sumo capitán. Y esto después tiene unas grandes consecuencias, porque recordar cómo lo pone San Ignacio, ese lugar, la bandera del diablo es de la confusión, o sea, donde no está la claridad, donde las cosas son, como diríamos en buen castellano, rebuscadas, donde hay ambigüedad, donde no hay las cosas no son diáfanas, no son claras como la luz, pues es típico del demonio. Todo eso. Allí, en ese lugar, entonces decimos, Satanás es el sumo capitán. Y dice San Ignacio que podemos imaginar al diablo en su cátedra de fuego y humo. Él habla de eso, de fuego y humo. En el campo de batalla, en figura espantosa, dice San Ignacio. Y todo esto tiene la finalidad de causar en mí precisamente el rechazo. Esta cátedra de humo y fuego. Ver al demonio sentado en ella. El lugar de la confusión. El lugar de los crímenes. Decía Sor Lucía de Fátima con respecto a la visión del infierno, que ayuda
para la composición del lugar de esta bandera, ¿verdad? Si Nuestra Señora no nos hubiera prometido que hubiésemos de ir al cielo, hubiéramos muerto de espanto. Esas son las palabras de Sor Lucía, que vio junto a sus compañeros pastorcitos el infierno. Ver el desorden que hay en el infierno. El demonio está sentado en una cátedra elevada, dice San Ignacio. ¿Por qué dice esto? Porque el demonio se presenta siempre tentando, bajo la apariencia de una falsa ciencia, de una ciencia orgullosa, cuanto más hoy en día, con toda la tecnología se considera a la religión superada e incluso se considera como algo malo. Recordar la tentación a nuestros primeros padres: seréis como dioses, conoceréis un montón de cosas. Eso es lo que promete el demonio. Hay fuego. ¿Por qué hay fuego? Porque el demonio aviva las pasiones. Tratar de recordar todas estas falsas ideologías, sobre todo del mundo de hoy, todo este gnosticismo, todo este intelectualismo, que trata de explicar todo fuera de Dios. Todas estas personas que consideran la religión, algo supersticioso, algo para personas ignorantes. Recordemos entonces todo esto. El demonio hace promesas, además. Hace promesas. El demonio promete riquezas, promete vanagloria, promete soberbia, halaga nuestras pasiones. El mundo, hijo del diablo, pone etiquetas para amedrentar a los soldados de Cristo. Entonces le pone las etiquetas de: estos son nazis, estos son fascistas, estos son de ultraderecha, estos son antisemitas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay humo, hay confusión, hay equívocos. La gente que no va a misa, por ejemplo. No, porque eso es para gente supersticiosa, o por lo menos yo no soy como esos que van a misa y pecan. Todos son excusas, por supuesto. Los equívocos, las afirmaciones de doble sentido. Todo eso viene del diablo. Os bilingüe detestor, dice el libro de la sabiduría. Detesto el lenguaje de doble sentido, las ambigüedades. El diablo que no pudo trabajar en Trento, pero sí pudo trabajar en el Vaticano II, con la misa nueva. El diablo entonces envía demonios, dice San Ignacio, que el diablo envía demonios por todas partes. No hay lugar, no hay persona, no hay condición que quede libre de las tentaciones del diablo. Así dice el libro de Tobías: si quieres seguir a Dios, el que quiera seguir a Dios, prepárese para la tentación, ¿no? El diablo se adapta a las personas que tienta. Y su mayor triunfo es el de hacer pensar que no existe. ¿Cómo vamos a creer en el siglo XXI en el diablo? Lo que escuchamos hoy, ¿no? También ustedes recordarán aquella famosa historia de que aquel monje que tuvo una visión donde vio que en la ciudad los demonios estaban
estaban amontonados a la entrada de la ciudad e incluso había solamente uno que estaba sentado debajo de un árbol, descansando. Y había una manada de demonios, un enjambre de demonios sobre un convento. Entonces el monje preguntó que por qué era eso, y nuestro Señor le dijo que en la ciudad todo el mundo se entregaba al pecado sin necesidad casi de que el demonio hiciese nada. Pero que en cambio en el convento estaban los monjes que intentaban luchar contra sus pasiones, mortificarse y santificarse, y por eso había ese enjambre de demonios. Recordemos entonces los frutos del demonio: el orgullo, la soberbia, la ambición, la democracia moderna, todos mandan, el pueblo elige, el pueblo es soberano, tu voto decide, te dicen. Luego San Ignacio habla de una gracia a pedir: conocimiento de los engaños del diablo para mejor luchar, y gracia para mejor luchar en su contra. Conocimiento de los engaños del diablo para mejor luchar en su contra. Y también pide una gracia de un conocimiento interno de nuestro Señor para mejor imitarle. Ustedes también recordarán toda esta cuestión de la infiltración de la iglesia, que lo hemos hablado en otros videos, de la alta venta, de la masonería, en la época de Pío IX, etcétera, etcétera. Los que no lo sepan, pues infórmense, ¿no? Para ver cómo actúa el demonio. Y el demonio, además de todo esto, de todo este espíritu que hay alrededor de él, el demonio tiene un discurso programa, dice San Ignacio. El diablo ordena a sus demonios, dice San Ignacio, que tiren redes y cadenas, dice explícitamente San Ignacio, redes y cadenas, para atrapar a los hombres. De esa manera dice que el primer incentivo para tentar a los hombres es el dinero, son los puestos, son los honores. El primer incentivo es el dinero, decía, son los puestos. Y el segundo son los falsos honores, los respetos humanos, las modas. Dinero, puestos, falsos honores, respetos humanos. Y ver cómo el diablo llama al vicio, al vano honor del mundo, a las riquezas y a la soberbia, y nos envuelve con estas redes y cadenas. Este es el discurso del diablo, y esto es lo que promete, básicamente. Promete que nos va a dar los bienes de este mundo. Desde siempre promete eso. Promete riquezas y promete vanagloria. Promete soberbia. Y ahora todo esto es el campo del diablo. Y ahora veamos, tratando de resumir, pues veamos el otro campo, el otro estandarte, el campo de nuestro Señor, el campo del Sagrado Corazón. Aquí, en el preámbulo, San Ignacio nos dice que nuestro Señor nos llama a participar de sus bienaventuranzas, a ser bienaventurados. Un poco, si usted quiere, el discurso programa de nuestro Señor es el sermón de la montaña. Y para participar entonces de las bienaventuranzas, de sus bendiciones, tratemos de hacernos una imagen de nuestro Señor dulce y fuerte, así como hicimos la imagen del diablo, pues hacerse una imagen de nuestro Señor dulce y fuerte. Dulce y fuerte. Suaviter et fortiter. Eso decían de San Pío X. Suaviter et fortiter, que era suave y era fuerte. Era suave, era delicado en lo que tenía que ser delicado, en la caridad con los demás, y era fuerte en lo que tenía que ser fuerte, en las convicciones, en la doctrina. Lo mismo el discípulo amado, que era San Juan, el discípulo de la caridad, pero que también supo decir a los herejes:
supo encontrarse con un hereje, como dicen los padres de la iglesia, y llamarlo hijo del diablo, ¿no? O también supo decir en su epístola que a los que no traigan la doctrina de Cristo, ni siquiera los saludéis. Y era el apóstol de la caridad, ¿no? Entonces nos enseña la verdadera caridad. Composición de lugar, dice San Ignacio, un gran campo. Esta vez no es Babilonia, sino que es Jerusalén. Jerusalén, que significa visión de paz. Y la Jerusalén, la verdadera Jerusalén, es la Iglesia Católica, la Iglesia de nuestro Señor. Allí Cristo es el sumo capitán, así como el diablo lo es de Babilonia. Imaginar a nuestro Señor ya no en una cátedra de humo, etcétera, sino en ese lugar humilde y hermoso, en ese campo, en esa montaña donde fue el sermón, de modo tal que yo me sienta atraído por su figura. ¿Cómo era nuestro Señor? Basta ver la sábana santa y uno mira esa cara y como que se llena uno de paz, ¿no? Bueno, así era nuestro Señor. Considerar cómo nuestro Señor no lanza redes y cadenas, como vimos antes con el diablo, sino que nos enseña la humildad. No sé si usted conoce aquel famoso ejemplo de San Felipe Neri, ¿no? A San Felipe Neri, unos sacerdotes le dijeron: padre, tenemos un problema de que hay una hermana que dice que tiene visiones, etcétera, y a ver si son verdaderas o no. Y como sabían que el padre Felipe Neri era alguien de cierta santidad, ya era considerado, ¿no? Entonces lo mandan al convento. Entonces se golpea la puerta del convento y dice, sale a atenderlo una hermana y dice, quiero ver a la santa. Y la otra le dice, soy yo. Y San Felipe Neri le dijo, muchas gracias, buenas tardes. Agarró y se fue. La humildad. ¿Eh? La humildad. La humildad, que es la disposición por la cual me someto a Dios y reconozco su majestad. Considerar cómo nuestro Señor elige a muchas personas para exponer su santa doctrina por todo el mundo, y elige personas de todos los estados para eso. Yo ya voy terminando, desgraciadamente no podemos alargar más y nos viene bien. La gracia a pedir, dice San Ignacio, sería el conocimiento interno de nuestro Señor Jesucristo para imitarlo. Y nuestro Señor nos llama a la pobreza espiritual, es decir, a no apegarme a nada creado, y si su majestad se digna a pedirlo también, a la pobreza actual. O sea que yo tengo que ser indiferente a eso, pero por lo menos tengo que practicar la promesa espiritual. ¿Qué significa la indiferencia? También en otro momento lo podríamos explicar. Aquel santo, aquella persona, bueno, sí, era de cierta santidad, se fue a rezar delante de la tumba de un santo, creo que era Santo Tomás de Canterbury. Este hombre era ciego y le pedía ahí insistentemente al santo que le devuelva la vista, y resulta que se va del cementerio y recuperó la vista. Pero cuando salió del cementerio se dio cuenta que ciertas cosas que empezaba a ver, pues no le hacían muy bien al alma. Entonces agarró, se dio media vuelta, volvió a la tumba y le dijo: Santo Tomás, si la vista no me va a ayudar a mi salvación y a mi santificación, yo prefiero retornar a mi ceguera. Si no es así, bienvenida sea la vista. Y resulta que en ese momento se quedó ciego de nuevo. Entonces, esa es la indiferencia. Pobreza espiritual, y si su majestad se digna llamarme también, a la pobreza material o a la pobreza actual. Pero nuestro Señor nos llama además a la humildad, y en eso tiene que ver con la pobreza, la humildad. Y San Ignacio termina diciendo, hablando de los 3 grados de humildad, que el primer grado de humildad sería evitar el pecado mortal. El segundo grado de humildad sería evitar el pecado venial. Y el tercer grado de humildad sería imitar a nuestro Señor en sufrir oprobios y humillaciones por Él.
Con esto tengo que tener cuidado, ¿no? Porque una vez San Juan de la Cruz, a San Juan de la Cruz se le apareció nuestro Señor y le dijo que, nuestro Señor le dijo que le iba a conceder lo que él le pidiese, porque lo había servido muy bien. Y San Juan de la Cruz le pidió algo que seguramente muchos de nosotros no hubiéramos pedido. San Juan de la Cruz le pidió: yo quiero sufrir y ser despreciado por ti. Y San Juan de la Cruz después sufrió terriblemente. Y los más grandes sufrimientos por parte de los miembros de la propia congregación de él, que hasta lo pusieron preso por apoyar la reforma de Santa Teresa. Entonces, resumiendo, esta contemplación me ayuda a ver pobreza contra riqueza, es decir, pero no solamente la riqueza material, sino el apego a las cosas materiales. Oprobios y menosprecio contra vanagloria, y humildad contra soberbia. Y terminar, dice San Ignacio, con los coloquios que ustedes pueden ver al final de la meditación. Espero que esto que fue muy rápido, demasiado para mi gusto, ayude a las almas. Ad maiorem Dei gloriam.